Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. Como siempre es un gusto en este programa Saber Más Radio de la revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siempre temas interesantes, pero hay ocasiones en que pues se presta mucho para la fantasía, más allá de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y hoy tenemos un programa de ese tipo, así que le pedimos que esté muy atento, que se quede con nosotros. El día de hoy tenemos con nosotros a Flavio Enrique Heredia López de la Facultad, estudiante de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana. Pero bueno, no viene a hablarnos hoy de su carrera, de lo que estudia, aunque esté implícito, sino de algo mucho más interesante. Así que si tiene niños o le puede platicar a sus niños, pues llámelos porque va a estar bien interesante. Se trata de la formación de astronautas o de cosmonautas, como le decían del otro lado del océano, ¿no? Ya hablaremos de este tipo de cosas. Flavio ha tenido una oportunidad, pues que pocas personas en el mundo realmente tienen, que es hacer una estancia en la NASA, en una de sus múltiples instalaciones, para prepararse como astronauta. La idea de esto es todo un programa del que ya nos platicará él, muy interesante, pero bueno, que convoca mucho la fantasía, el interés y nos da la posibilidad de que incluso lo tengamos en nuestros planes. Bueno, yo no, pero los radioescuchas, sobre todo los jóvenes, los niños, que lo tengan en su mente, porque antes ser astronauta o ser cosmonauta implicaba prácticamente ser militar, ser incluso piloto, aviador. De un tiempo acá empieza a haber muchos civiles que participan, por ejemplo, ahora en la nueva misión que está planificando para la Luna, son personal civil. Entonces, bueno, es una oportunidad pocas veces vista. Entonces, Flavio, ¿cómo es que andas tú de astronauta? A ver, platícanos. Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que tendría que empezar como dando qué es en sí este programa. Yo puedo decir incluso curiosamente que soy ahorita el primer michoacano en ir a este programa que es el The International Air and Space Program. Este es un programa que de hecho ya lleva unas cuantas décadas, pero recientemente, o sea, no mucho tiempo, empezó a ser internacional, porque antes era solamente para jóvenes estadounidenses. Son de esos programas que la verdad sí son incluso, suena como fantasía. Esas veces como que nomás pensabas que soñabas, que lo veías tal vez en la tele, que el chico listo del programa de la tele era el que iba al campamento espacial, porque era hasta eso era como un campamento, fue una experiencia muy divertida. Bueno, este campamento se lleva a cabo en el Space and Rocket Center, que está en Alabama, uno de los muchos centros que tiene la NASA. Es un programa bastante curioso porque sí, así como usted mencionó, luego es curioso porque es como si fuera un tanto militarizado. Eso fue lo que fue muy curioso. O sea, es un programa muy divertido porque había muchas actividades, en el sentido de que incluso hasta como un tipo, porque era como tipo escuela, además del entrenamiento de astronauta y también de una competencia de proyectos. Lo padre de esto es que además convives con muchas personas, tanto de, incluso porque había otros chicos de México, como también de Latinoamérica, inclusive de Europa y de Asia. Entonces hay mucho intercambio cultural. ¿Sale una convocatoria y tú sometiste a esta convocatoria o cómo fue? O sea, es como una convocatoria como tal. Lo curioso es que creo que no es muy conocida. Yo la verdad conocí el programa, ahora sí como pareciera que hasta fue destino. Una conferencia de esas veces que las instituciones y demás hacen como una semana de algún tema en específico. En mi caso, que hicieron como una semana del espacio, entre diferentes cosas, concursos que se hacen, que de hecho México entra mucho, como cohetería y armado de robótica. Entre esos habló el director de este programa, un ingeniero mexicano, que son de esas personas que siempre quisieron como impulsar al país, de los que incluso estuvieron también creo que involucrado en la creación de la Agencia Espacial Mexicana.
ellos como que dijeron diciendo, porque este programa solo tiene que ser para estadounidenses, cuando hay gente con muchos sueños y mucha capacidad en cualquier parte del mundo. Entonces ellos ayudaron a la creación de hacer la parte internacional, o sea, y muy internacional, o sea, no solamente había, les digo, latinos, o sea, latinoamericanos, había unos chicos de España, de Tú Francia. hiciste tu solicitud Ajá. y la valoran y dicen, va. Es un proceso bastante, incluso a veces un poco largo, porque pues sí, porque yo me imagino que han de escribir también varias solicitudes. O sea, está como en la página, así como cuando haces en la universidad, mandas un ensayo, que de hecho ahí te dice que tienes que escribir un ensayo, pones tus datos y vas esperando respuestas. Entre esos como procesos, el proceso de admisión, a veces incluso la respuesta de que para el siguiente fase puede durar hasta meses. Y lo curioso, porque yo duré casi un año aplicando como tal, antes de cada entrar. fase mandando y luego te pedían Ajá. otra cosa. Pues más que eso era como preguntas, después te decían como ciertos datos, porque por ejemplo el último paso antes de ser aceptado es una entrevista. Y eso la verdad es bastante curioso, porque es como algo que es como que caracteriza mucho al astronauta, es que tiene que ser una persona muy integral, tiene que ser comunicativa al mismo tiempo que tener mucha capacidad académica, pero no incluso en un área, sino también como tratar de tener en varias. Sí. Ajá, un mínimo de varias. A ver, vamos, eso... ¿tú te habías visualizado alguna vez como ir a un entrenamiento de astronauta? Además de ser niño, astronauta. desde niño. Ese era un sueño de niño, pero como le digo, o sea, como todo en algún punto, pues dices, bueno, es que uno es mexicano y aparte viene de una ciudad pequeña. O sea, yo vengo de aquí de Jesús del Monte, que está pegado aquí a Morelia, y pues sí, o sea, en un punto, pues no crees que sea tan posible, ya conforme vas creciendo y demás. Pero un día, les digo, se me presentó esta oportunidad y yo no la pensé dos veces, dije, pues el no ya lo tengo, y sí, me quise dar esa oportunidad. Pero yo me imagino que influyó en cierta medida el que tú estás estudiando una carrera científica. Uh-huh. La carrera de físico-matemáticas te da capacidades y habilidades que, bueno, son importantes en este tipo de actividad. Yo sé que los astronautas en su mayoría o son pilotos, pero tienen formación académica, suelen ser ingenieros o investigadores en algún área de ciencias, ¿no? Botánicos. O sea, a lo mejor si tú eres contador, bueno, pues no te quieren de astronauta porque un contador, pues... puede ser un poco no más va a ser complejo. La contabilidad de los otros astronautas, ¿no? Ajá, puede ser un poco más complejo porque es que en serio hay que ser integral en muchas áreas de ciencia. Porque, por ejemplo, algo muy curioso y que de hecho sí, en mi carrera tienden a irse mucho a su área. Y acá es como que sepas un mínimo de varias, inclusive como un ingeniero, que sepa un cierto de física, un cierto de matemáticas, un cierto de varias áreas en el sentido de su área, y como habilidades un manuales. Eléctrico, habilidades manuales, porque de hecho sí es como ser un militar. O sea, hablamos de que nos tenían despiertos hasta ciertas horas, nos teníamos que estar muy levantados. Eso sí, eso era lo curioso. Sí, no puedes andar ahí. No, es como que puedas, no, o sea, hay que cumplir sus protocolos. Algo, o sea, sí tienes como cierto nivel militar, estaba como, no eran como barracas, pero los dormitorios eran, digamos, pues era con varios compañeros del equipo y demás, pero pues sí te dan esa idea de que hay que ser disciplinado también. O sea, por eso incluso cuando iniciaban eran militares. Cuando iniciaban eran pilotos de la Fuerza Aérea que pasaban todo el proceso para que pudieran también, no solamente pues ser hábiles como conduciendo un avión, sino también esa habilidad de poder improvisar al mismo tiempo que saben lo que están haciendo. Sí, ahora fíjate, Flavio, uno pudiera pensar que viajar al espacio ya es una cosa de coser y cantar, ¿no? Que es como subirse a un avión y cruzar el océano Atlántico, ¿no? Sin embargo, el espacio exterior es bien complicado, bien hostil, bien agresivo. De hecho, la posibilidad de sobrevivencia es más bien nula. Son las condiciones más inhóspitas las más inhóspitas que uno se puede imaginar. Aunque en las películas uno anda haciendo bravuconadas o cosas así como de cowboy, en realidad no se puede hacer eso. No sé, ya en el segundo corte a lo mejor podemos platicar de tus experiencias, pero no, ¿le podrías decir a nuestros escuchas por qué es tan difícil el espacio? Bueno, es que
simplemente son las condiciones que no son para la vida, es el vacío mismo. Pero no hay oxígeno. no hay oxígeno, no hay presión. No hay presión. Algo muy curioso es que sí, como en las diferentes cuestiones que nos hacían, como el entrenamiento de astronauta, es como la prueba de G, que es el hecho de que te pongan a girar así en esa máquina muy clásica. Una cosa es importante, no hay arriba y abajo. No, hay esa perspectiva de tal vez de algo o de un planeta o lo que sea, pero es que es tan curioso que todo tiene que ser milimétrica, casi nanométricamente preciso. O sea, un error de cálculo, el mal clima, lo que sea, puede tumbar toda la misión, porque tiene que ser la precisión máxima que según pueda calcular. Fíjate una pregunta. Desde la Tierra nosotros vemos que los astronautas se mueven lentamente, incluso las naves pues parece que ni se mueven. Desde el espacio es diferente, digo, no has estado en el espacio todavía, ya estarás, pero ¿a qué velocidad se mueve una nave fuera de la Tierra, por ejemplo, la estación espacial? Es que es curioso porque la base espacial internacional sí le da como un par de vueltas a la Tierra. La verdad, ahorita sí se me fue el dato. No te preocupes, pero es muy rápido. Va más rápido de lo que uno piensa. Cuando uno hace los cálculos, ve que es una velocidad increíble, que de hecho no se puede alcanzar en la Tierra por diferentes condiciones, pero es una velocidad increíble. Pero es que es la cuestión de la perspectiva, de cómo es tanto la distancia y el vacío que se ve al fondo, que no hay como una perspectiva como de fondo para ver qué tan rápido se mueve algo. Eso es algo muy curioso. Entonces, fíjate, uno tendría que acostumbrarse, decías tú, a condiciones que no vas a encontrar en la Tierra. Ajá. Decías el vacío, la falta de presión, la oscuridad Ajá. total, ahí el no aislamiento hay luz, completo, el aislamiento acústico, ahí no hay sonido que te... No, algo que de hecho incluso tienes el famoso efecto de delirio de astronauta, que es lo de estar literalmente confinado, ¿no? porque es meses en un cuadrito ahí, en un cuadro muy pequeño con lo mínimo, porque por lo mismo, por la velocidad de escape y demás de la Tierra y demás, o sea, es lo mínimo posible, hacer lo máximo que se puede con lo mínimo posible. Con lo mínimo. Y la otra cosa es la radiación, que es mortal. Es eso, en milisegundos te mataría si no fueras protegido, ¿no? Como había dicho, como había un parte de un proyecto, eso también todos tenía que ver, porque hablamos no solamente de radiación, hablamos de cambios de temperatura rapidísimos. Vamos a llamar un corte y regresando nos platicas esta parte, porque ya entramos en materia, ¿sí? No le cambie, regresamos, estamos hablando con Flavio, que se fue a capacitar como astronauta. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros, o si va encendiendo su radio, pues dése cuenta que estamos hablando de la formación de astronautas. Y en el corte anterior, aquí con Flavio Enrique Heredia, que es de Tenencia, Morelos, estudiante de Jesús del Monte, perdón, y estudiante de Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana, él la aplicó para un programa de entrenamiento junto con jóvenes de prácticamente todo el mundo que quieren asistir a esto. Ya veremos por qué es tan poquita gente y por qué no tanta, ¿no? Pero hablábamos de las condiciones hostiles del espacio exterior. Entonces, ¿cómo se habitúa una persona que pretende ser astronauta a esas condiciones que por lo demás no tendremos en la Tierra? Por ejemplo, nunca te vas a mover una persona común a 10 veces la gravedad. Nunca te van a someter a la carencia de fuerza de gravedad, al vacío. Nosotros tenemos referentes en la Tierra y sabemos lo que está arriba y lo que está abajo. Tomamos algo y esto pesa y lo podemos poner en otro lugar, pero en el espacio eso no va a suceder. Entonces me imagino que la primera parte del entrenamiento tiene que ver con habituarte a condiciones totalmente extrañas para la fisiología y la anatomía humana. ¿Qué hacías, por ejemplo? Tú te subieron a una centrífuga, ¿no? Sí, fue una sensación bastante... podemos decir que es literalmente acostumbrarte a muchos cambios, a veces muy drásticos, a lo que uno está desarrollado evolutivamente en la Tierra. Por ejemplo,
eso de la fuerza G, que es moverte a una velocidad muy grande, es en serio que uno empieza a sentir como si se compactara, como empieza a sentir la presión en una sola dirección. De hecho, inclusive en el entrenamiento, porque te van pues acostumbrando, te dicen así como de tú te vas a quedar quieto, tú no vayas ni a voltear poquito la cabeza, porque simplemente por la velocidad que llevas, es como el típico que vas caminando y arrojas algo hacia arriba. Sí. Eso momentáneamente se queda estático en el aire, entonces es como si pasara lo mismo con esa parte que moviste, entonces va a tanta velocidad que se queda atrás y te puedes incluso lastimar. Fíjate, los pilotos de aviones supersónicos que llegan a rebasar varias veces la fuerza de gravedad, la velocidad del sonido, toda esta parte, llevan trajes especiales. Sí, llevan, por ejemplo, simplemente antes de los vuelos, de hecho, ya hablando de astronautas, se usa no solamente el traje, se usa una ropa especial abajo, se usan cosas que por la falta de presión y la cantidad de fuerza con la que uno sale, hay pues creo que se han escuchado de gente que se le queda como la circulación que no alcanza como a recorrer la sangre. Sí, es que debe de saber que la circulación sanguínea también obedece a la gravedad y a la presión. De hecho, la presión la generan las fibras musculares de los vasos sanguíneos que laten, para decirle así, se contraen y van empujando la sangre. Entonces la sangre regresa de las piernas al cerebro. Pero en condiciones de falta de gravedad o a esas velocidades, ese fenómeno no ocurre. Entonces lo que pasa es que se pierde el conocimiento. Por eso justamente la fuerza, ya adiestran en la fuerza G, porque literalmente esa velocidad mezclado con la falta de presión y demás hace que eso se afecte. De hecho, o sea, hay equipo, los trajes son ya una cosa muy, muy bien diseñada, porque literalmente se ocupa que no se pierda esa sangre, porque puede perder el conocimiento, porque puede que repercutir en cosas peores. O sea, como hablamos de las condiciones, simplemente hasta para llegar incluso antes de esas condiciones hay que tener cierta preparación. Por ejemplo, también estaba la prueba en esos famosos tanques de agua donde estás así como a 30 metros bajo una superficie, donde experimentas esa falta, como digamos, gravitatoria. También hay que ser una persona muy comunicativa, porque le digo, o sea, en cualquier segundo, eso es incluso un indicativo de que algo salió mal. Alguien que tiene que estar en constante reporte de situación, y si algo pasa, es que algo pasó. Eso es algo muy curioso, porque hasta las comunicaciones, eso como el típico Houston, tenemos un problema, hay que estar en comunicación con tierra también. Claro, yo decía hace rato, bueno, yo tomo esta taza, la puedo cargar, la puedo llevar a mis labios, la puedo volver a colocar en la mesa, porque responde a la fuerza de gravedad y, por supuesto, a la fuerza que yo le estoy aplicando. Pero esto no existe en el espacio, no va a ser de la misma manera. O sea, agarrar un objeto, pues va a ser muy complicado. A ustedes los ponen en un tanque, ¿no? Como una alberca especial, donde van a experimentar esa situación. No sé si te llegaron a subir a un avión y luego los dejan caer. De hecho, sí, también ¿Sí? Parte del programa, curiosamente, también es esa como el hecho de que como hay que ser integral. De hecho, nos meten antes de estar en la avioneta, nos meten en un simulador de vuelo de esos de fuerza, de los que hacen pues para pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no? Obviamente es no con misiones complejas como de atacar algo así, claro. Son cuestiones simplemente de pilotaje, pero muestra cómo una persona, incluso hasta para ser piloto, tiene que ser habilidad tanto con la instrumentación como incluso para vista digamos instintiva. Claro, la orientación, vamos, uno lo puede ver en los videojuegos esos donde andas en el espacio, donde llega un momento en que tu cerebro se mete tanto en el juego que tú no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Y tienes que reaccionar rápidamente. Me imagino que tiene que ser una persona que como que pueda separar esa forma, como las personas que pueden separar su atención tanto en instrumentos como lo que tienes alrededor. Son experiencias muy curiosas, porque son como le digo, o sea, tú naturalmente acostumbras a ciertas condiciones y de repente simplemente como un cuarto que está muy callado hasta se siente extraño. Imagínense la completa falta de sonido. Aquí donde estamos nosotros grabando el programa, donde estamos transmitiendo, estamos en un cuarto sellado relativamente, y sí, el oído tiene que acostumbrarse al aislamiento sonoro. Ahora, este es relativo. Imagínate el aislamiento absoluto. Sí, ahora,
Tú estabas conviviendo con muchos jóvenes, chicos, chicas, que también estaban tratando de capacitarse, ¿no? Y luego, pues, ¿tú vas a seguir en este camino? Pues la verdad es que sí. La verdad muchas veces, como dije, pasa que no crees tanto que sea real, pero pues no sé, obra del destino me dio esta oportunidad y pues sí, o sea, es seguir tu sueño de niño, entonces sí voy a Sí, seguir pero hasta donde más me que el lleve. destino, Flavio, pues es tu dedicación, tu Ujú. entusiasmo, ¿no? Porque no, yo puedo ver una convocatoria y jamás se me va a ocurrir someter para ser astronauta. Algo que sí es muy... Digo, no porque porque no me guste. Mm. De hecho, me encantaría, pero no sé, ¿hubo jóvenes que desertaron del programa? Bueno, como tal no, pero por ejemplo Ya están bien convencidos los que sí llegan hubo, ahí. por ejemplo, jóvenes, uno cuanto, no voy a decir nada de esas Ujú. personas, pero sí hubo uno, dos, tres con los que llegas a platicar que dicen, ¿sabes qué? Como que sí vi que yo no podría someterme ya a la manera que profesionalizarme en Ya esto, donde ya no, porque, igual, es tu profesión, ¿no? ajá, ya como las personas que sí deciden aplicar para misiones, así como ahorita está el programa Artemis en NASA, ya es, o sea, es que son años de entrenamiento, o sea, yo por eso digo que es como militar, mezclado con más capacitación también académica. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando jugaba, yo jugué americano, yo recuerdo simplemente hasta como acostumbrarte simplemente a las sombreras, al Sí. casco, costaba. O sea, hablamos de acostumbrarte a esas condiciones, a cierta ropa que te limita, pero te mantiene vivo. Sí, no, claro, ahí no es como acá que te cansó el casco y te lo quitas. Ujú. Ahí no, ahí Allá no. estás encerrado en tu traje, ¿no? Ajá, o sea, porque, por ejemplo, no puedes replicar tampoco lo que se genera de manera natural. Por ejemplo, simplemente hasta cuando alguien bucea, si lo nota, puede, no sé si haya buceado usted, después de un rato, Soy el bien tanque de sacón. oxígeno es como irritante porque es el oxígeno puro, se siente como si fueran los de asma, se siente así como si fuera el gas y en un punto se siente un poco seco. Entonces puede ser como, hay que hacer acostumbrarse a todo lo que pueda venir. O sea, si hay misiones en tierra y tanto allá como las cosas se sigue aprendiendo porque al final de cuentas cada misión da más datos y da más condiciones que hay que cubrir, porque pues sí, o sea, en cualquier minuto puede pasar, porque usted mismo lo ha Claro. dicho, ha habido, de hecho sí ha habido, y más en esos tiempos de la competencia espacial, hubo muchos que sí llegaron a fallecer por radiación, por la falta de aire. Desgraciadamente se recuerda el del Columbia, Ujú. algo que nadie se dio Que era la cuenta. primera misión civil, por cierto. Ajá. Bueno, civil porque por lo Había menos una NASA, porque por maestra lo y menos NASA sí. todavía el comandante de misión, que es el piloto, tiene que seguir siendo militar, tiene que seguir siendo de Fuerza Aérea. Ujú. Fíjate, tú estuviste en este programa, ¿fue el año pasado? Fue en noviembre del año En pasado. año noviembre del año pasado. ¿Y tienes oportunidad de regresar? Pues aquí está una cuestión. En este programa hay como tres fases, que es la escuela, que parte de historia, cosas de, digamos, de las ciencias Sí, de esta cosa, el entrenamiento de espaciales, ¿no? astronauta, así, y pero una parte también es el proyecto. El proyecto son los equipos, que es básicamente con quien siempre estás conviviendo. El chiste de este proyecto es te dan como una tarea y hablamos te dejan incluso sin precedentes. Por ejemplo, nuestro proyecto cubre materiales experimentales, formas innovadoras de dar soluciones y demás. Y en nuestro caso, pues nuestro equipo fue el que salió ganador. Ganamos la competencia de los proyectos acá presentándolo, pues incluso se lo presentamos no solamente al comité, sino que incluso parte del comité que digamos que evaluaba era este Donald Thomas, que es astronauta retirado, Ujú. y pues hay que concluir este Tú proyecto, vas a seguir pero involucrado en sí, en pero el ya cuando se programa. concluya, este proyecto se tiene esperado que se le hagan pruebas a la Base Espacial Internacional, de Ah, muy hecho. bien. O sea, sí estoy ya, Entonces, esa ya es tu queriendo vida, encaminarme. ¿no? Vas a Ujú, terminar tu carrera, probablemente sigas un posgrado en la misma línea, pues, ujú. ciencias Ciencias espaciales espaciales. o aeroespaciales, diseño, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, es vivir un sueño, Flavio. ¿Cómo ves? Nos queda ya un minuto. A ver, en un minuto dinos, ¿tú le recomendarías a los niños que sigan ese sueño?
Pues sí, o sea, sé que a veces puede ser complicado y te pueden llamar loco, te pueden juzgar lo que sea, pero si tú tienes un sueño y lo quieres por esas razones correctas, esas cosas que a veces parece que tú nomás comprendes, sí. Sigan su sueño, niños, sigan su sueño quien sea. La verdad, yo también creí que en un punto iba a ser imposible y la verdad, sí es algo que nunca, que haría otra vez. Es la mejor, de las Muy mejores bien. experiencias de mi vida. Fíjate que estamos despidiéndonos, el tiempo aquí es casi como en el espacio, es así radical. Pero bueno, primero felicitarte, ¿no? Por esta experiencia, por atreverte a hacer algo que pues a muchos nos parecería imposible. Esta parte creo que es loable, ¿no? Entonces quiero agradecerte tu presencia aquí en el programa de radio. Pues muchas gracias y Y a gracias a ustedes los por la amigos. invitación. Nos vemos en la siguiente.